La maestra Ana Luisa Guzmán es maestra en Evaluación de Políticas y Programas y Proyectos de Desarrollo y licenciada en Educación con énfasis en orientación. Ha sido docente en la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y profesora del posgrado de Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos de Desarrollo de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Ana Luisa se ha desempeñado como evaluadora de políticas, programas y proyectos en los campos de educación, salud, ambiente, políticas públicas y equidad de género. Ha sido consultora internacional en el tema de monitoreo y evaluación de políticas y programas y ha participado en convenios y trabajos conjuntos de investigación con muy diversas universidades. La recibimos con un fuerte aplauso. Pueden ver, buenas tardes, qué gusto saludarlos y saludarlas a todas, pero si me pongo ahí no me ven, soy demasiado pequeña, entonces mejor me quedo por aquí y compartimos un ratito porque además, no sé, será como que ya la dimensión académica, siempre me gusta pues interactuar un poco con las personas y compartir un poquito. Como ya se mencionó, vamos a estar hablando muy rápidamente porque en realidad no tengo mucho tiempo, pero sí no quiero dejar la oportunidad o no aprovechar la oportunidad en primer lugar para agradecer profundamente la invitación a CEVAL, CLIR y por esta extraordinaria actividad y sobre todo por poner sobre el tapete, por visibilizar la evaluación en México. Eso es muy bueno, muchas gracias por eso también y muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema que hoy nos ocupa, especialmente me interesa tratar un tema que hemos estado trabajando mucho en RELAC, que es el fortalecimiento de las capacidades en evaluación en América Latina. Entonces, pero como hay diferentes posiciones, hay diferentes necesidades, hay diferentes características en los proyectos que trabajamos o que se desarrollan en América Latina, pues así también debemos contextualizar, por ejemplo, la Agenda Mundial de Evaluación, o sea, cuáles son esos objetivos del desarrollo sostenible, cuáles son esos objetivos del desarrollo del milenio, que efectivamente nos tocan a nosotros como región, nos afectan como región y nos encauzan, nos focalizan en cuál debe ser el camino que se debe seguir para fortalecer tanto los programas y proyectos a nivel político como a nivel también para evaluarlos. O sea, ¿qué necesitamos para evaluar realmente y hacer evaluaciones de calidad? Aquí se ha hablado mucho y vamos a seguir conversando y hablando acerca de la calidad de las evaluaciones, pero la gran pregunta es, ¿qué es calidad de evaluación para usted? ¿Qué es calidad de evaluación para usted? ¿Cuándo una evaluación es buena? Y si no es buena la evaluación, ¿por qué la aceptamos? ¿Simplemente porque la pagamos? ¿O simplemente porque, porque no debe haber una mala evaluación? No deben existir malas evaluaciones. ¿Y qué se requiere para que no existan malas evaluaciones? Se requiere formación, se requiere, nuestra disciplina, la evaluación tiene una base epistemológica, ontológica y metodológica. Eso es suficiente para guiarnos hacia dónde y cómo deben ser nuestras evaluaciones. Por eso la formación y la profesionalización de la evaluación es sumamente importante, es requerida, es urgente y si no estamos formados académicamente en evaluación, pues necesitamos actualizarnos, necesitamos estar actualizándonos y, por ejemplo, el de la definición de desarrollo sostenible y relacionada con los objetivos del desarrollo sostenible, simple y sencillamente quiere decir que el desarrollo sostenible es la capacidad que tiene el ser humano para en este momento utilizar las capacidades y que sea sostenible el desarrollo de la humanidad sin quitar la oportunidad y la capacidad de las nuevas generaciones para que también satisfagan sus necesidades. Entonces, sobre eso se ha montado la agenda y los objetivos del desarrollo sostenible. Los objetivos del desarrollo sostenible, sobre la cual está también la agenda, es más amplia y abarca a todos los países, mientras que los objetivos del desarrollo del milenio abarca y trabaja con las naciones o los países que están en desarrollo.
Eso es muy importante. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Muchísimo trabajar precisamente un desarrollo sostenible desde los objetivos precisamente de ese desarrollo. Ahora, ¿en qué nos afecta a nosotros? Si quiere pasas a la siguiente. Ahí nos han puesto a nosotros los objetivos del desarrollo sostenible que tiene que ver con todas las dimensiones del desarrollo humano, con todas las dimensiones sobre las cuales se elaboran planes y proyectos y políticas, por supuesto, dirigidas a dar respuesta a las necesidades del ser humano. Se quiere eliminar la pobreza, se quiere que se tenga acceso a la educación, que todas las personas tengan acceso a la educación, a la salud, que eliminemos definitivamente la pobreza, pero ¿cómo se elimina la pobreza? ¿Qué necesitamos para eliminar la pobreza? Necesitamos ponernos de acuerdo en cuáles son mis intereses con respecto a que quiero eliminar la pobreza. Necesito ponerme de acuerdo en cuáles son mis intereses a nivel político cuando establezco y diseño un plan, un programa, de que por qué quiero que la gente tenga acceso a la salud, de por qué quiero que la gente tenga acceso a la educación. Entonces, es muy, muy importante, aún dentro, como lo llama Weiss, dentro de esa agenda oculta que es la agenda política en la que trabaja la evaluación, identificar esas dimensiones y esos intereses sobre los cuales podemos dar respuesta a estos objetivos es sumamente complicado y es sumamente complejo. Pero desde la posición también, si quiere la pasas, desde la evaluación, o sea, porque nos dan una serie de objetivos que todos en todos los países, y todas en los países sabemos que necesitamos trabajar la pobreza, la educación, el acceso a la salud y todo, eso ya lo sabemos. Y de hecho la política pública trata de dar respuesta a eso con sus planes y programas y proyectos. Pero ¿cómo lo contextualizamos esos objetivos, ese trabajo para América Latina? ¿Cómo lo podemos contextualizar? Identificando y particularizando las características de las poblaciones y de los programas y proyectos. Los programas y proyectos realmente están diseñados para dar respuesta a esas necesidades, para avanzar, para disminuir la pobreza, para tener acceso, o a qué están dando respuesta. Entonces, en el momento que queremos evaluarlos y en el momento que queremos determinar la evidencia para mostrar qué se está haciendo en eso, nos encontramos con que no hay evaluaciones de calidad, entonces la evidencia no es de calidad, no es coherente. Dice House, necesitamos que la evaluación sea coherente con el proceso evaluativo, pero sobre todo con los hechos encontrados en ese proceso evaluativo, que sea coherente con el problema, con las causas del problema que dio origen a ese programa o proyecto. Necesitamos que haya coherencia, necesitamos que haya conocimiento. Si quiere la pasas. Entonces, para el tema relacionado con esos objetivos, ese desarrollo sostenible, esa comprensión de la causa, de los problemas, de cuáles son los problemas a los que tenemos que darles respuesta, surge la evaluación, pero surge la evaluación como una necesidad de buscar esa evidencia, pero ¿cómo la buscamos? ¿Qué tipo de evaluaciones se están haciendo? ¿Cuáles son las capacidades y las competencias que requieren las y los evaluadores en este momento, en esta coyuntura actual, para dar respuesta a las características de esos programas y de esos proyectos? Entonces, es un proceso complejo, no se trata solamente de aplicar conocimientos, enfoques, metodologías y teorías. No podemos volvernos solo técnicos de la evaluación y técnicas de la evaluación. Necesitamos gestionar conocimiento, necesitamos educar a las poblaciones, necesitamos decirle a las y los personeros de las instituciones públicas, de la academia, de la sociedad civil, que existen unos requerimientos mínimos para hacer evaluaciones de calidad, que debe cumplir las evaluaciones con unos requerimientos y unas condiciones y unos requisitos mínimos para dar respuesta y hacer evaluaciones de calidad y que las evidencias sean realmente coherentes y comprobables y científicamente aceptadas.
Eso es muy importante. Se trata de analizar, de valorar acciones, programas, pero cada situación se evalúa de manera diferente. Cada programa y proyecto, aunque sea el mismo que se aplique en aquella población y en esta otra población, se tiene que considerar las particularidades de la población, del programa, del proyecto, de las causas que dieron origen a ese programa o a ese proyecto, o al problema en general que se quiere tratar. La pasas, por favor. Entonces, en RELAC, el año antepasado, iniciamos el proyecto de elaborar estándares de evaluación para América Latina, un proyecto muy atrevido, que no quiere decir que estamos inventando el agua tibia o que no, sino que queremos, como lo dije anteriormente, contextualizar y caracterizar cuáles son estas particularidades de los programas y proyectos de América Latina para saber qué tipo entonces de evaluaciones requieren ser realizadas o desarrolladas metodológicamente a nivel de conocimiento, a nivel de transmisión de ese conocimiento en América Latina. Tenemos aquí, hicimos una primera propuesta, después sometimos a personas expertas, hicimos un taller con personas y de todo el mundo nos alimentaron el documento. El doctor José Urquieta, el doctor Ronnie Muñoz fueron parte de las personas expertas que colaboraron con el documento final y nos dimos a la tarea, por supuesto que tomamos de la experiencia de todo el mundo, desde la Asociación Africana de Evaluación, desde la Asociación Americana, desde la ONU, etcétera, de las Naciones Unidas. Tomamos las referencias, por supuesto, de lo que ya existía, porque no tratamos de inventar nada, tratamos de contextualizar, tratamos de hacer real, tratamos de traer todos esos estándares o esas condiciones mínimas para América Latina y que salgan unos estándares que son requeridos en América Latina, no en otro lado. Entonces, o que pueden servir para otros lados. Entonces, por supuesto que nos hemos dado cuenta que a nivel mundial y a nivel de región, la demanda por las evaluaciones se ha incrementado. ¿Por qué se ha incrementado? Porque ahora ya no queremos quedarnos solo en la rendición de cuentas de ver si se ejecutó o no un programa o un proyecto. Eso es simple matemática. Teníamos esto, ejecutamos esto, nos faltó, nos sobró. Simples matemáticas. Pero de eso a trascender y ver cuáles son realmente los efectos en las poblaciones intervenidas, cuáles son los impactos en esas poblaciones intervenidas, cuál es el cambio significativo. ¿Estamos reduciendo realmente la pobreza? ¿Está teniendo la gente realmente acceso a la salud, a la educación? ¿Cuáles son esos cambios significativos que están impactando la calidad de vida de las personas? Eso es lo que nosotros queremos, por supuesto, trascender y en lo que se ha venido trabajando. Entonces, que a mí me hablen de evaluaciones de mala calidad, yo simplemente ni siquiera lo acepto. O sea, no deben existir las evaluaciones de mala o baja o media calidad. Entonces, ¿la pasamos, por favor? Pasamos la diapositiva. Ya hemos hablado mucho que las capacidades en evaluación no solo sirven para para mejorar las competencias o las capacidades, sino para desarrollar también aquel análisis que me permita a mí brindar un criterio y un juicio como evaluadora y evaluador que va a servir realmente para hacer cambios, no solo para que sea recibido un informe o simplemente para dar recomendaciones, sino que las conclusiones de las y los evaluadores deben ser capaces de cambiar inclusive la manera de pensar de los políticos. Entonces está pasando esto, realmente ni siquiera me he dado cuenta. Hemos tenido la experiencia, ahora que hemos estado trabajando con parlamentarias y parlamentarios que dicen, es que a mí me llevan un informe de evaluación y yo no lo entiendo, yo nada más necesito saber si se ejecutó o no el presupuesto para ese proyecto, pero no entiendo todo lo demás que me dicen, así que ni siquiera lo leo. Debemos cambiar la forma de presentar los informes, las y los evaluadores, para que otros actores comprendan y gestionar ese conocimiento. Eso sería una competencia y una capacidad importante de fortalecer entonces. ¿Cómo nos comunicamos con las diferentes audiencias? ¿A quién le interesan los informes y cómo deben ser presentados esos informes para esas audiencias? ¿Cómo los pueden comprender para tomar decisiones realmente válidas y significativas para esas poblaciones? ¿La pasas, por favor? Entonces, bueno, nosotros, aquí yo les tengo
una copiecita de eso para que se lo lleven y también lo analicen y también digan y nos puedan aportar, sí, efectivamente esos estándares ya los estamos utilizando aquí en México y también sirven para América Latina, pero también faltan estos otros y también pueden añadir esto porque a nosotros nos ha servido para identificar una evaluación de calidad este criterio, esta dimensión, esta área. Eso es muy importante. Necesitamos volvernos protagonistas, activos, proactivos y defender la evaluación, pero también mostrar que hacemos evaluaciones de calidad. Entonces, tenemos el área metodológica, que es a partir de el área es la evaluación rigurosa y se contemplan las dimensiones de contextualizar detalladamente la evaluación, descripción detallada del objeto de evaluación, lo que ya muchos diseño de preguntas relevantes, metodología válida y confiable. Pero bueno, sigamos, eso ya lo conocemos. Niveles, siempre en el área de evaluación rigurosa, los niveles adecuados de participación, quiénes son los que realmente les interesa la evaluación, pero quiénes también son los intervenidos, personas intervenidas a quienes podemos también consultar de manera respetuosa y desde una posición ética y moral que también debe ser participativa. ¿Cuáles son esas conclusiones relevantes? Simplemente hago un diagnóstico del proyecto, del programa, así está el programa o proyecto y ahora usted verá lo que hace, o hacemos un análisis realmente riguroso desde la evidencia empírica o desde la evidencia que me pueda mostrar a mí realmente cómo están esos hechos y decir, estas son, a partir de estas conclusiones, estas son mis recomendaciones. ¿Qué tipo de conclusiones, qué tipo de recomendaciones estamos haciendo? Útiles, factibles, reportes de comunicación, sigamos por favor. Luego está la adecuada evaluabilidad, por supuesto, que también la sabemos, la gestión efectiva, los procedimientos prácticos, sencillos, sin complicaciones, la viabilidad contextual, social y política. Sabemos que aunque tratemos de hacer muy buenas, como ya lo dijo la compañera, de hacer evaluaciones de muy buena calidad, no sabemos si están siendo utilizados esos resultados. Pero también hay un elemento importante, o sea, además de que si podemos hacer evaluaciones de calidad, ¿por qué es que no se están utilizando sus resultados? Porque no hay una cultura real de evaluación, no se entiende para qué es la evaluación en la institucionalidad. No se entiende, no se sabe para qué, simplemente nos quedamos en un nivel muy básico de rendición de cuentas o de ejecución de presupuesto, pero la sensibilización, hacer cultura de por qué son útiles los resultados, pero también por qué es importante que las personas que están en la institución desarrollen capacidades, habilidades y hagan un análisis interpretativo de los hechos y de los resultados de una manera diferente. O sea, necesitamos fortalecer la cultura de evaluación, pero a un nivel de análisis, de evidencia concreta y de coherencia de resultados en cada una de ellas. Realista, por supuesto que la accesibilidad a fuentes de información. Seguimos. Y aquí esta área ética y de comprensión cultural, que era la que quería llegar también, la evaluación conducida de acuerdo con principios éticos y jurídicos, el respeto por los derechos de las personas a las que estamos, por supuesto, consultando, a la autonomía de la evaluación, la transparencia, la legalidad. Seguimos. La igualdad, la equidad, los derechos culturales, la reciprocidad e identidades culturales. A veces simple y sencillamente ni siquiera se consideran a las poblaciones que realmente están siendo intervenidas. Lo que me interesa es lo que, y a eso también ya no hablo de calidad de la evaluación, sino de ética y transparencia y posición moral del o el evaluador, que necesitamos también fortalecer para que no simplemente se dé respuesta a lo que el político quiere escuchar o a lo que el ejecutor o ejecutora quiere escuchar de ese programa o proyecto, sino que seamos totalmente libres de todos esos prejuicios y esas influencias o esas determinaciones de cómo tengo que presentar mis conclusiones o cómo tengo que hacer las recomendaciones respectivas. Eso es sumamente importante. Luego el área de comunicación y utilidad,
que la dimensión es la comunicación con gestores y usuarios, pues la participación efectiva, los valores explícitos durante todo el proceso evaluativo, la información relevante, pertinente, oportuna, esos resultados útiles, comunicación y reporte, interés por las consecuencias e incidencia y los resultados de esa evaluación. ¿Seguimos? Bueno, entonces, ¿qué es lo importante en este momento para mí? Que en primer lugar podamos identificar, por ejemplo, ustedes conocen sus instituciones, ustedes conocen el contexto donde ustedes se desenvuelven. ¿Qué necesitamos para hacer evaluaciones de calidad en mi contexto más cercano, en mi trabajo? ¿Cuáles son esas capacidades, esas competencias, esas habilidades, esos conocimientos, esa sensibilidad, esa entender qué es la evaluación dentro de mi institución, para qué sirve, qué resultados obtengo yo con hacer una buena evaluación y qué resultado voy a obtener con hacer una evaluación simplemente de ejecución de presupuesto? Sí, eso es lo que me piden. Bueno, pero necesitamos ir un poco más allá para ver realmente los efectos de esas evaluaciones y de esos resultados. ¿Qué necesitamos? Nosotros hicimos ese ejercicio, por lo menos allá en Costa Rica, y con nuestra red y con las redes centroamericanas, y establecimos un plan estratégico que tratara de lo primero que teníamos que hacer era identificar qué tipo de evaluaciones queríamos hacer en nuestro entorno. Pero entonces, si queremos hacer evaluaciones de calidad que tengan que ver con esas características, esas áreas y esas dimensiones, ¿qué necesitan entonces las y los evaluadores para que hagan evaluaciones de calidad? ¿Cuáles competencias? ¿Cuáles capacidades? ¿Cuál posición inclusive política? Porque hasta a veces nos acorralan para que tengamos una posición política dentro de nuestra evaluación. Entonces necesitamos totalmente ser libres de todas esas influencias, pero para eso necesitamos comprender qué tipo de evaluaciones queremos hacer, qué tipo de evaluaciones necesita mi institución, qué tipo de evaluación necesitan los proyectos que yo estoy evaluando y qué tipo de relación necesito tener con las personas con las que hago esa evaluación. Entonces, eso es sumamente importante. Creo que queda hasta ahí porque ya no tengo más tiempo, pero sí, estoy bien. Bueno, entonces, si hay comentarios, preguntas, o también los compañeros que estuvieron participando en el proyecto, este documento ya está siendo traducido al portugués y al inglés, y por supuesto a español. Está saliendo a mitad de junio y va a ser diseminado por toda América Latina, para que lo realimentemos, para que lo analicemos en las redes, en las diferentes instituciones, qué nos sirve de esto, qué podemos añadir, qué le está faltando, y que podamos ser realimentados en RELAC también y en toda América Latina. Abrimos un primer foro para que nos dieran todas los aportes, pero también a partir de este nuevo documento, el definitivo, vamos a abrir un nuevo foro en RELAC, en la página de RELAC, y vamos a recibir toda la realimentación que ustedes nos puedan dar, porque va a ser muy valioso para nosotros. Pero yo les ruego, por favor, que tomemos muy en serio, y yo sé que lo estamos haciendo y estamos tratando, pero no puedo bajarme de aquí sin decirles que necesitamos fortalecer y contextualizar, y no simplemente copiar otros modelos. Y la evaluación no es una metodología. La evaluación no es solo describir, la evaluación es emitir un juicio sobre una evidencia sólida, comprobable, y que realmente podamos decir: mi evaluación es de calidad, porque es sobre una base evidencia empírica o una evidencia coherente con los hechos, con la causa del programa, con el proyecto, y que podamos fortalecer y gestionar el conocimiento en evaluación a todo nivel. Muchas gracias. Y creo que ya tenía una pregunta. Muchas gracias, Ana Luisa. También informarles. Alguien tenía una pregunta, ¿verdad? Una pregunta del auditorio. O un comentario, ¿no? Que vamos a… Pueden ser comentarios o preguntas. Bueno, aquí está esto. ¿Sí? Gracias, maestra. Felicitar a los colegas de RELAC. Y bueno, feliz coincidencia esta semana de los trabajos del 36 periodo de sesiones de la CEPAL con la semana de evaluación.
Y si América Latina tiene pasado, tiene más futuro, ¿cierto? En ese sentido, ¿cuál es de aquí al 2030 la estrategia que debemos de implementar para acompañar los procesos de contextualización de los acuerdos de CEPAL y que al 2030 tengamos un escenario más armónico de evaluación, digamos, de los resultados positivos, en contraste con lo que sucedió de 2000 a 2015 con los Objetivos de Desarrollo del Milenio? Muchas gracias. Claro, gracias, muchísimas gracias. Un aspecto importante es que necesitamos trabajar juntos, necesitamos compartir información, necesitamos compartir conocimientos, necesitamos sentarnos y decir, esto nos hace falta, estas son nuestras debilidades, necesitamos trabajar juntos en reciprocidad, necesitamos compartir ese conocimiento, esas experiencias, ese expertise de las y los diferentes personas que han avanzado muchísimo en evaluación y necesitamos entender que debemos ser inclusivos, que no podemos excluir a las diferentes poblaciones, que no podemos excluir a otros y otros evaluadores porque no saben o porque no sabemos cuál es la posición o la ideología o el tipo de evaluaciones que hacen. Necesitamos aprender todos y ser muy humildes y aceptar que podemos aprender de otras personas también, pero necesitamos coherencia, necesitamos solidaridad, necesitamos trabajar juntos, compartir información, conocimientos, experiencias y sobre todo tener una clara conciencia y cultura de la evaluación aquí en América Latina. Allá. Buenas tardes. Yo tengo ahí como una cuestión que me hace como mucho ruido. Claro. Yo entiendo la importancia de la evaluación, me queda claro, creo en la misma, pero sí me parece que ahí es como muy difícil cómo romper esta cuestión de tener un gobierno en el cual la evaluación no le importa tenerla de calidad, y si hay una evaluación de calidad, no le vas a hacer caso. Okay. Entonces, ¿cómo rompemos, o más bien, cómo trascendemos la importancia de evaluar cuando a veces los proyectos ni siquiera son reales? Y cuando, como bien lo decía usted y fue algo bien importante para mí, se politiza, ¿no? Y finalmente caen en el, sí, sácate proyectos, programas sociales, lo que caiga, si vaya pasando el perro, agárralo y eso ya es un proyecto, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo realmente dar el vuelco para poder trascender la problemática tan fuerte que tenemos en el Estado mexicano y que de verdad podamos evaluar, pero también impactar? Claro. O sea, dos partes de mi respuesta. ¿Qué haremos si no hacemos lo contrario, si no nos pronunciamos, si no decimos podemos hacer diferente la evaluación? Vean, existe esta otra manera que está dando estos resultados para encontrar evidencia real, coherente. O sea, ¿qué hacemos qué pasaría si no lo hacemos, si no nos pronunciamos? Ok, entonces la otra parte de la respuesta es lo que les dije ahorita, necesitamos trabajar en mi entorno. O sea, ¿qué necesito yo explicarle a mi jefe, a los ejecutores, al que toma decisiones, a los tomadores de decisiones y a los que definen los programas y proyectos? ¿Qué necesito que comprendan de la evaluación y cómo puedo transmitírselo yo? ¿Cómo mi equipo puede transmitir y dar un discurso que sea lo suficientemente convincente para que por lo menos que genere ruido, como usted misma dice, y que genere cuestionamientos? Entonces ya puedo entender un poco mejor este informe de evaluación, porque ya entiendo mejor la evaluación, porque ya me la explicaron y porque para nuestros intereses y nuestros beneficios de los programas y proyectos que estamos haciendo, ya comprendo mejor que otra parte de la evaluación que yo no comprendía, que era solo la rendición de… sí, el 100% de ejecución. Sí, claro, cumplimos con los objetivos, cumplimos con las metas, el 100% de las metas se cumplieron. Sí, entonces, qué bueno, qué bien que estamos. Pero ¿cuál es el efecto? ¿Cuáles son los impactos? Necesitamos mostrarle una cara diferente a nuestro entorno, a los tomadores de decisiones de nuestro entorno, de qué es la evaluación, para qué sirve la evaluación y por qué es necesario desarrollar y fortalecer una cultura de evaluación y capacidades en evaluación que hasta este momento tal vez no se han identificado, interpretación y informe realmente que los diferentes actores y audiencias puedan entender. El entorno, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias.
Vamos a darle un reconocimiento también por parte de ACEVAL. En lo que estamos también entregando el reconocimiento, informarles también que ACEVAL pertenece también a la red latinoamericana RELAC, y desde ahí también tratamos de aportar nuestro granito de arena con los, por ejemplo, con los estándares y demás discusiones que se generan en la RELAC. Y los invitamos también tanto a inscribirse a ACEVAL como también a participar en los diversos foros que también tiene la RELAC. Damos ahora inicio al siguiente panel. Un minutito, por favor.